Tijuana. Tijuana. Tijuana Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border. Is a dynamic destination and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. Is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future. Tijuana. Tijuana. Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. Is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gate. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y saludarlos el día de hoy, septiembre 28. Estamos ya terminando las fiestas patrias, así que estamos pues de manteles largos. Embajador Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego. Hola, Claudia, ¿qué tal? Hola, don Pepe. Gracias por invitarme a Tiempo y Bien. Y por supuesto, nuestro presidente fundador de Tijuana Innovadora, don José Galicot. Saludando con mucho cariño al embajador y teniendo esa magnífica, maravillosa oportunidad de charlar con un personaje que ha dejado gran huella en la frontera y que, al que queremos mucho y estimamos por su audacia de conceptos y criterios. Y pues bien contentas porque terminaron las fiestas patrias y por fin tenemos un ratito del embajador aquí. Recuerden que tenemos la transmisión en diferentes Facebook de Tijuana Innovadora y de nuestros asociados. Pueden ahí ir poniendo sus preguntas. Aquí con mucho gusto se las vamos a leer al embajador. Les voy a leer un breve resumen porque vamos a ir descubriendo toda la experiencia que él tiene a través de esta charla. Bueno, él es embajador y cónsul general de México en San Diego. Con una carrera diplomática desde finales de la década de los 80, se ha especializado en comunidades mexicanas en Estados Unidos. Su compromiso es apoyar a los mexicanos y fortalecer la relación México-Estados Unidos. González Gutiérrez es un apasionado defensor de los lazos bilaterales. Es el equipo fundador del programa de comunidades de mexicanos en el exterior dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue el primer director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, agencia encargada de promover vínculos y colaboración entre México y su diáspora. Ha tenido 4 adscripciones en el exterior, cónsul de comunidades en el Consulado General de México en Los Ángeles, consejero de Asuntos Latinos en la Embajada de México en Washington, D.C., cónsul general de México en Sacramento y cónsul general de México en Austin. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y una maestría también en Relaciones Internacionales por la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California. Es autor de varias publicaciones sobre la población mexicana en los Estados Unidos. Está casado con nuestra queridísima Lina y tiene 2 hijas, Marina y Camila. Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia. Las órdenes. Un honor estar con ustedes. Señor embajador, ¿cómo se mete, cómo entra una persona al área diplomática? ¿Cómo empieza su vida diplomática? ¿Por qué quiere participar en este espacio? Y cuéntenos un poco de esta experiencia para empezar a participar en la diplomacia de México. Sí, claro. Bueno, un joven hoy día o cualquier persona que quisiera entrar al servicio exterior mexicano,
debe hacerlo a través de un concurso público de ingreso. Cada año o cada 2 años se abren nuevas plazas y es un concurso público que tiene diversas etapas. Hay exámenes de dominio del español, de cultura general, de idiomas, inglés necesariamente, dominio de francés, hay examen psicológico, hay exámenes de política exterior, de manera que uno tiene que hacer un ensayo, luego hay entrevistas y al final hay la obligación de echarse un ratito, en mi caso fue 1 año, en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, que es la Escuela Diplomática de México, la Academia Diplomática de México. Ya una vez que pasó las primeras etapas del concurso de ingreso, uno tiene el derecho de pasarse algunos meses, en mi caso todo 1 año, en lo que llamamos el Matías Romero. Una vez que termina, si terminas bien, si apruebas el Matías, entonces ingresas al servicio exterior como personal permanente del Servicio Exterior Mexicano con el rango, si ingresaste a la rama diplomática, ingresas con el rango de agregado diplomático. Al cabo del tiempo te ascienden a tercer secretario. Ese es el único ascenso, digamos, que te cae casi por dedazo a partir de 1 año o X tiempo que pasas cumpliendo con todos los requisitos, ya trabajando en la Cancillería, y a partir de ahí cada ascenso es por concurso. Es una especie de similar al ejército mexicano, en donde pues ingresas, no sé, de cabo y de ahí vas subiendo hasta llegar a general. En el caso del servicio exterior ingresas de agregado diplomático, luego tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, luego consejero, luego ministro y luego embajador. Por eso es que alguien como yo tiene el rango de embajador, aun cuando mi plaza administrativa es de cónsul general, porque yo ya llegué a ese rango de embajador. Déjame decirte 2 cosas respecto al servicio, Pepe. Uno, no es perfectamente meritocrático, pero es lo más cercano que tenemos a un proceso meritocrático de servicio público, ¿no? Como todo, pues si uno, a veces las circunstancias ayudan y si uno es cuate de un cuate o si alguien te conoce, o paisano, te ayuda, pues así es la vida. Digo, tienes mentores que te hacen la vida un poquito más fácil, eso sin duda, no quiero tampoco idealizarlo absurdamente, pero el hecho de que para cada rango tengas que presentar un concurso, primero un concurso público donde cualquiera se inscribe y luego un concurso con los de tu rango, en un esquema piramidal, porque obviamente conforme vas subiendo hay menos plazas. Entonces siempre hay más gente que quiere ocupar las plazas del siguiente rango que plazas disponibles. Entonces, esa parte es muy meritocrática, porque son concursos reales, verdaderos, de examen. Y luego, la otra cosa que a mí me gusta mucho del Servicio Exterior Mexicano es que quienes te califican son tus pares, ¿no? Son los miembros del Servicio Exterior Mexicano, escogen siempre a la gente que esté en México o que va a pasar una temporada en México y que tiene buen expediente, lo escogen a varios de ellos como sinodales de los diferentes exámenes, dependiendo del rango, y pues son tus pares los que te califican. Entonces, la verdad es que te conocen, porque finalmente, pues no somos más que 1000 y pico no llegamos cuando yo ingresé éramos 1200, ahora apenas llegamos a 1000 y pico, antes somos menos de 1100, somos muy poquitos. Y todos nos conocen, todos nos conocemos, todo el mundo sabe, o bueno, no todo el mundo, pero tus pares al menos, de tu misma edad, de tu mismo rango, saben cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades,
y generalmente la gente sabe cuando viene una generación que está concursando para el siguiente ascenso, pues ya más o menos se sabe quiénes tienen buen expediente, quiénes son buenos para la pluma, quiénes se espera que presenten un buen examen. En fin, como puedes ver, soy un fan del servicio exterior. A mí me encanta, me parece que es uno de los más altos privilegios que alguien puede aspirar a tener, representar a México en el exterior. Es un gran honor y yo he sido muy feliz en estos 35 años que ya llevo de carrera 36 años que ya llevo de carrera en el Servicio Exterior Mexicano. Embajador, yo te quiero preguntar, ¿qué motivó a un jovencito, ¿no? De preparatoria, de secundaria, a de pronto querer dedicar su vida y su familia y todo lo que conlleva ser un individuo a la diplomacia? Mira, la verdad que fue un despecho. No fue un despecho de amor, pero sí fue un despecho académico. Yo tenía la idea de que terminando mi carrera, yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, que terminando mi carrera vendría a los Estados Unidos a hacer un doctorado, ¿no? Y me esforcé mucho para tener las calificaciones suficientes para poder aspirar a una beca. Yo quería la beca Fulbright. Y cuando terminó la carrera, la verdad es que yo me sentía muy confiado, mis profesores, la gente, mis compañeros decían que me iba a ir muy bien, pero como todo en la vida, pues no siempre las cosas salen como uno espera. Y a pesar de que sí llegué a las entrevistas para finalistas, al final de cuentas no me eligieron el comité de Fulbright y me quedé pues muy triste. Y cuando uno tiene 24 años de edad, tenía en ese entonces 22, casi 23 años, cuando hice todo el papeleo y el concurso de la beca. A esa edad, a los 22, 23, el que te baten en algo tan importante para ti o del que te sientes como muy seguro, se te cae el mundo. Uno como cuando es muy joven, sientes que lo que estás viendo en ese momento, esa es la vida, ¿no? Y entonces yo me sentía como muy deprimido porque pensaba que pues había sido todo en vano, que haber estudiado lo que estudié, no tenía mucho mercado, que nunca yo quería regresar al Colegio de México como profesor, esa era mi ilusión. De nuevo, no tenía más mundo, yo era muy joven, había llegado directo de la preparatoria del colegio, quería ser profesor del colegio, y en fin, mi plan pues no salió. Entonces, en ese despecho, un día, me acuerdo perfectamente, muy deprimido, yo creo que nunca en la vida he estado más deprimido, me encuentro a un amigo que pues él ya iba a presentar el examen, me lo encuentro en el metro, y le digo, ¿a dónde vas? Pues voy a presentar mi examen. Y te lo juro, en ese momento dije, híjole, este cuate va a hacer su concurso, igual y entra, y el servicio ya le va a solucionar la vida. Yo que estudié algo que no sirve para nada, pues mejor que debo de tratar de hacer algo, ¿no? Y entonces, en ese momento, sin decirle a mis papás o a quien entonces era mi novia y ahora mi esposa, a nadie le digo, y en secreto me pongo a estudiar, hago el concurso, afortunadamente ingreso, y ya estando en el Matías Romero, en la Academia Diplomática, ya me empiezan a contestar algunas de las universidades que yo les había escrito cuando la Fulbright, y una de ellas, USC, la Universidad del Sur de California, a pesar de que no tenía yo ese respaldo de la Fulbright, me dice, no importa, yo vente aquí a estudiar tu maestría, te doy el tuition, la colegiatura, y luego te doy una lanita para que sobrevivas, ¿no? Bueno, ya a partir de ahí ya vi la luz al final del túnel, saqué una lanita extra de la Fundación Ford,
mis papás me ayudaron y pues me vine a hacer la maestría a la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Y ahí fue cuando Los Ángeles 1988, 1989, ya se veía venir el tsunami de los mexicanos en el exterior. Ya era bastante evidente, pero nada en las proporciones que vemos ahora, pero ya era evidente que venía. Y en la escuela, estudiando en Los Ángeles, en USC, me doy cuenta que pues este es un área en donde México va a necesitar cuadros muy especializados, muy capacitados para promover un acercamiento a los mexicanos en Estados Unidos. Y ahí se definió mi carrera. Tuve muchísima suerte. Regresé y luego pues tuve oportunidad de ir formando mi carrera de manera tal que me la pasé trabajando en Estados Unidos, en diferentes consulados y en la embajada en Washington. Qué maravilla, me recordaste esta aventura que platicó Steve Jobs cuando él se decide a fundar Apple, es precisamente porque lo expulsan de la escuela. Lo expulsan de la escuela y para decirles a sus papás, para no decirles que lo estaba expulsado, tomó un curso de grafías, ¿no? Es una hermosísima historia, embajador, gracias por compartirla y además, sobre todo nosotros, ¿no? De aquí. Sí, señor Gabriel. El servicio diplomático tiene muy buena fama. Yo he conocido a bastante gente dentro del servicio y hay, la verdad, hay un deseo de servir, de atender, de cuidar en nombre de México y a los mexicanos. Es la Escuela Matías Romero, es que lo que hace que tengamos un servicio diplomático de gran compromiso con la sociedad. Yo diría que es la institucionalización, es decir, el servicio exterior mexicano tiene más de 100 años de estar funcionando. Tú tienes la certeza de que si tienes capacidad y algo de suerte, pues vas a ingresar. Y independientemente de cómo esté la coyuntura política en el país, quién sea presidente, a quién nombren canciller, pues hay una institución que sirve como de eje, de columna vertebral en la Cancillería. Y somos gente que, pues, casi algunos de nosotros, por lo jóvenes de cuando entramos al servicio, pareciera que nacimos en los elevadores de Tlatelolco. Entonces, cuidamos nuestra casa y nos orgullece, es un motivo de orgullo el hecho de formar parte de este cuerpo al que pues, es difícil entrar y también es muy difícil ascender y subir, ¿no? Es de mucho esfuerzo. Entonces, yo diría que lo protegemos mucho. Por otro lado, yo creo que las escuelas mexicanas, las universidades mexicanas han mejorado muchísimo la formación de nuevos cuadros para el servicio. La gente que entra, los jóvenes, yo los veo cuando llegan aquí al consulado y se incorporan a nuestro equipo. Es gente muy capacitada, muy preparada, que hablan varios idiomas y que tienen una vocación del servicio muy importante. Tercer factor, la política exterior de México, como la mayoría de las políticas exteriores de cualquier país del mundo, es como uno de esos barcos transatlánticos gigantescos en donde para virar tantito tienes que empezarlo a planear kilómetros con anticipación, ¿no? Igual creo yo es la política exterior, no es un tema de vaivenes, sino más bien es un esfuerzo de largo plazo en donde los objetivos están claros y en donde, pues, digo,
tienes que ir mejorando y empujando el balón algunas yardas piano, ¿no? Entonces, eso también facilita el hecho de que le damos continuidad a este esfuerzo, ¿no? Es una institución centenaria, integrada por cuadros muy, digamos, capacitados, que se quedan en la Cancillería en el largo plazo y que luego tienen que estarse capacitando todo el tiempo, porque a diferencia de otros servicios exteriores, no ascendemos por antigüedad o por dedazo, sino, como te decía, presentando concursos. Entonces, uno se la pasa estudiando para el siguiente examen y que aparte, pues nuestra principal responsabilidad es proteger este legado que tenemos, ¿no? Proteger lo que heredamos y protegerlo para los que vienen después con una estabilidad que a veces, pues sí, impresiona mucho. Embajador, te quisiera preguntar para nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado? Sí, mira, la embajada es la responsable de representar, es la institución que representa al gobierno federal, al gobierno central, en la capital de otro país, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una embajada por país y a veces, donde no tenemos posibilidad de tener embajada, tenemos una embajada en un país que, sin embargo, se encarga de atender la relación con países circunvecinos, ¿no? En donde el embajador que está en un país se le acredita para que también represente a México en otros países chiquitos en donde no tenemos los recursos, la oportunidad, lo que sea, para tener también una embajada física, ¿no? Pero en ningún país hay dos embajadores, solo puede haber un embajador. Cuando el país es chico o incluso mediano, por ejemplo, en Portugal, la sección consular que lleva todo lo consular es parte integral de la embajada, ¿no? Es como una oficina más de la embajada. En Estados Unidos, en España, en Guatemala, en Italia, está la embajada y luego hay consulados en un par de ciudades más en donde hay muchos mexicanos. En el caso de Estados Unidos, debido al tamaño de nuestra diáspora, estamos hablando de 53 representaciones consulares en todo Estados Unidos. Cada consulado, entonces, por ejemplo, para dedicarnos a Estados Unidos, se divide en dos: consulados generales. O sea, hay dos tipos de consulados, perdón. Los consulados generales, que son los más grandes, como San Diego, y consulados de carrera, como por ejemplo Caléxico, que le reporta al Consulado General de México en San Diego, ¿no? Cada consulado tiene un mandato principal, de acuerdo con la Convención de Viena de Relaciones Consulares, Diplomáticas y Consulares. Y esa es proteger los derechos y los intereses de los nacionales en la jurisdicción consular. Entonces, tenemos una embajada en Washington, esa representa al gobierno federal ante el gobierno federal y por tanto está en la ciudad sede del otro país. Y tenemos 53 consulados, uno de ellos, por ejemplo, San Diego, que representa a México en la jurisdicción consular que a nosotros nos corresponde, que es el condado de San Diego y el condado de Imperial. El condado de Imperial tenemos una oficina, un consulado de carrera en Caléxico, ellos se encargan del condado de Imperial, nosotros nos encargamos del condado de San Diego y apoyamos a Caléxico cuando así lo requiere. Con el tiempo, y ese es, digamos, el instrumento más poderoso que México tiene en términos de política exterior, a mi juicio, en mi opinión, con el tiempo, estas oficinas consulares que México tiene en Estados Unidos se han ido poco a poco, paulatinamente, convirtiendo en
oficinas de representación mucho más sofisticadas, mucho más con mayores capacidades, de manera que se vuelven como unas mini embajadas en términos de pues, no solo protegemos los derechos y los intereses visitando cárceles o hospitales o haciendo la tarea o dando documentos de viaje, por decirte 3 ejemplos típicos de un consulado, sino que también promovemos agresivamente, proactivamente la imagen del país, el prestigio del país, los negocios del país, como lo hace la embajada, ¿no? Entonces, nos volvemos instrumentos de abogacía, ¿no? Y nos parecemos de alguna manera más y más al trabajo que hace la embajada, sin dejar de hacer, por supuesto, nuestras obligaciones fundamentales que tienen que ver con la protección de los derechos y la promoción de los intereses de los mexicanos en nuestra jurisdicción. Por supuesto, el jefe mío es el embajador de México en Washington, D.C., así como el canciller en México y el subsecretario, etcétera. En este caso, el jefe de unidad para América del Norte, que está en Cancillería, son mis jefes, pero también es el embajador que está en Washington, D.C. Hay una línea de mando muy clarita. Una cosa que nos llama mucho la atención de tu trabajo como cónsul y es tu visión de la frontera. Tú participas intensamente en lo que ocurre en Tijuana, intensamente en lo que ocurre en San Diego. ¿Por qué? ¿Por qué vienes con esa visión mucho más amplia, mucho más positiva, si podríamos decir? Mira, la verdad yo creo que tiene que ver con el hecho de que esta es una región integrada. Me refiero a la región Calibaja, ¿no? San Diego y el norte de California, integrada económicamente, integrada socialmente. Son 2 países y una sola región, como ustedes en Tijuana Innovadora frecuentemente dicen. Entonces, cuando yo llegué aquí, pues me di cuenta luego de que el bienestar de las personas que vivían en esta región dependía de la integración entre sociedades y entre economías de ambos lados de la frontera. Y no solo eso, o sea, no solo estaban conscientes de su dependencia mutua, sino que aparte, a diferencia de lo que sucede en otras partes de la frontera, aquí sí están enfocados en el bottom line, ¿no? En el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es cómo facilitamos la integración entre estas 2 economías, entre estas 2 sociedades. Visto esto, pues la verdad es que yo siempre he dicho, no había ninguna otra opción, ¿no? A veces la gente cree que los consulados de México, que te digo, son 53 en Estados Unidos, son como los Starbucks, ¿no? Y que así como pides el café latte en Beverly Hills, vas a pedir un café latte en Woodlands, ahí a las afueras de Houston, y vas a tener exactamente lo mismo. Eso es cierto con los Starbucks, pero con los consulados no. De alguna manera, el consulado se forma a partir de la comunidad a la que sirve. Yo siempre digo que un consulado llega tan lejos como los socios sobre los que se apoya lo pueden hacer fuerte, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que ajustarse al contexto, que reconocer que uno tiene el consulado que la sociedad demanda. Y a mí claramente me pareció un mensaje obvio el que lo que en Calibaja se demandaba era un cónsul que tuviera un pie aquí y un pie en México, porque así mejor representaba a los mexicanos que viven en esta región. Sin embargo,
la verdad, cónsul, es que sí se requiere una gran sensibilidad para entender lo que la comunidad te está demandando y sobre todo en una situación tan complicada como la que te tocó a ti, que fue pues el tiempo de la pandemia, donde pues todos estábamos necesitando algo. Platícanos cómo lo viviste desde la diplomacia, desde la cantidad de retos que hubo de salud, de economía y de relaciones entre México y Estados Unidos que son totalmente dependientes. Sí, sin duda fue una época muy difícil. A mí lo primero que me llamaba la atención era que yo era un cónsul fronterizo con la frontera cerrada, ¿no? Me sentía como que contra natura. Recordarás que los únicos que podían cruzar de sur a norte eran los residentes legales, los ciudadanos estadounidenses. A ellos les llamaban los viajeros esenciales. Y si tú eras no esencial, el nombre era horrible, es decir, si vivías en Tijuana pero solo tenías una visa de turista para poder cruzar, pues estabas fregado, no ibas a poder cruzar. Entonces, la pandemia lo que hizo fue hacer más evidente una serie de inequidades que pues han existido desde siempre, ¿no? O desde hace mucho, y que pues sin duda obedecen a esta, pues sí, somos interdependientes, pero es una interdependencia medio cucha o desfasada porque los niveles de desarrollo al norte de la frontera no se comparan con los niveles de desarrollo al sur de la frontera. Entonces, mi trabajo en buena medida fue tratar de paliar, digamos, con no solo mío, sino el del equipo del consulado, tratar de paliar, tratar de mitigar en lo posible esas inequidades. Y pues son inequidades, digamos, que ocupan un amplísimo espectro, ¿no? O sea, la primera gran inequidad es el hecho de que todos vivimos en una trampa de movilidad en esta región. Aún los ciudadanos estadounidenses que no tienen tarjeta de Sentry, pues no pueden utilizar los carriles de viajero frecuente. Tienen que hacer fila de 2 o 3 horas, ¿no? Entonces, esa, digamos, para platicar sobre las inequidades más evidentes, ¿no? Probablemente el 70% de las personas en Tijuana no aspiran a cruzar nunca a los Estados Unidos porque no tienen visa y porque llegan a la conclusión de que nunca la van a poder obtener. Ahí está otra inequidad espantosa, ¿no? Y durante la pandemia, pues otra inequidad de todos los días era los esenciales y los no esenciales, que te digo, así se les llamaba, y los no esenciales eran los que no eran residentes legales ni ciudadanos. Tiene muchísimos costos el no poder cruzar si vives en la frontera, dejas de ir al banco, dejas de ver a tus amigos y muchas veces a tu familia, se te dificulta ir a ver al doctor, ya no puedes cruzar con tus niños, etc. Pero quizás la inequidad más fuerte tenía que ver con el hecho de que si no cruzabas no te vacunabas, ¿no? Y como lo digo siempre, a mí me apantallaba mucho el hecho de que mis hijas, que en ese entonces habrán tenido 27 y 22 años, podían, ya contaban con las vacunas contra el COVID, y en México mis papás de 90 y de 83 años todavía no, ¿no? Pues lo mismo igual en Tijuana. Había mucha gente que como no podía cruzar, veía como los que sí podían estaban vacunados y ellos no. Y entonces quizás lo que marcó más el trabajo del consulado en esa época fue tratar te digo, mitigar esas inequidades. No únicamente
con la vacuna, que finalmente logramos vacunar a alrededor de 25,000 trabajadores de maquiladoras mexicanos que no tienen visa de turista, los logramos cruzar únicamente para que fueran vacunados, gracias al apoyo del condado, de la Universidad de California en San Diego, que nos proveyó de enfermeras, y los empresarios que financiaron todo el esfuerzo. No únicamente con esas vacunas a esos 25,000 trabajadores que le dieron estabilidad a la fuerza laboral binacional, esencial para las cadenas de suministro de las que depende nuestra prosperidad. No únicamente con esas vacunas, sino también paliamos y mitigamos la inequidad, pues todos los días gestionando frente a CBP permisos especiales para que la gente pudiera cruzar al banco, porque tenía 6 meses de no ir al banco, o 3 meses para ver a su doctor, porque tenía 3 meses de no ver al doctor, ¿no? Y aunque no tenía más que visa de turista, pues nosotros podíamos gestionar un permiso especial o ayudar para la donación de cubrebocas y de equipo de prevención de San Diego para allá, etcétera. Fue una época muy rara, muy difícil, muy llena de satisfacciones, como cuando ayudamos a los mexicanos que en distintos cruceros se quedaban varados dando vueltas por diferentes océanos, y que aquí en San Diego les daban chance de bajarse siempre y cuando los lleváramos a la frontera escoltados con agentes de CBP, para agentes migratorios estadounidenses, para regresar a su país. Épocas muy, muy, muy raras, pero también muy satisfactorias en términos profesionales. Bueno, pero ahí no se queda el esfuerzo del embajador, no es suficiente, sino él busca también que se cree una frontera más móvil, más dinámica, menos estorbosa, menos complicada, porque cientos de miles de personas intentan cruzar diario o cruzan diario, sufriendo el tiempo de espera, que es grave, y has hecho un trabajo extraordinario al respecto. ¿Qué nos quieres comentar? Pues dos temas. Uno, que no hay nada más importante que pueda hacer el gobierno mexicano o el gobierno estadounidense para promover el bienestar de esta región, que sea más importante que facilitar el cruce, reducir los tiempos de espera, reducir la contaminación que representa tener miles de autos haciendo línea para poder cruzar. Todo lo que podamos hacer para facilitar el cruce mejora la calidad de vida de los residentes de esta región, y dos, crea empleos, porque al facilitar el cruce detonas una serie de transacciones económicas que de otra manera no suceden o sucederían más lentamente. No hay que olvidar que esta región fue severamente afectada por el ataque a las Torres Gemelas en el 2001. Antes la gente estaba acostumbrada, todo el mundo te lo dice, los que tienen como tú, Pepe, muchos años de vivir por acá, venir al PAN o a comprar leche y luego regresarse con la licencia de conducir, o simplemente hablándole en inglés a la gente fronterizo para poder cruzar sin broncas. Todo eso se acabó en el 2001, porque entonces con el ataque a las Torres Gemelas de septiembre 11, el gobierno de Estados Unidos endureció las regulaciones para poder salir del país o reingresar al país sin pasaportes. El pasaporte se volvió como el documento de viaje sine qua non, ¿no? Y tú puedes ver cómo hay una curva que parece hamaca cuando ves el número de ingresos sur a norte por San Isidro. La gente se le olvida
que apenas este año muy probablemente vamos a alcanzar el nivel que teníamos en el 2001. Let that sink in, como dicen, ¿no? Hay que ponerse a reflexionar sobre el peso que tiene eso. O sea, en el 2001 teníamos este nivel de ingresos por la frontera de San Isidro. En el 2023 vamos a alcanzarlo o quizás rebasarlo, ¿no? En ese plazo de 22 años suceden muchas cosas que no ayudan. La crisis de seguridad en México, el problema del crimen organizado, las recesiones, diferentes recesiones que hubo y que disminuyeron los flujos, la pandemia, pero sobre todo fue el hecho de que los estadounidenses ya no podían cruzar, ir y venir fácilmente, ¿no? Entonces, a partir de eso se han empezado a diseñar sistemas que faciliten el cruce. Lamentablemente no vamos al ritmo que deberíamos. Creo que ha habido avances importantes. Hoy día, 7 de cada 10 personas que cruzan la frontera por San Isidro, el Chaparral, son viajeros frecuentes y confiables, trusted travelers, como les llaman aquí, que ya tienen su credencial de Sentry o Ready, pero hay todavía un 30% que no son viajeros frecuentes o que por diversas razones no pueden sacar su tarjeta, y esos cuates sí se tienen que levantar, como tú dices, en pijama a las 3 de la mañana para esperar la oportunidad de cruzar. Pues y ha sido la historia, no solamente los trabajadores, sino también para los estudiantes, ¿no? Quisiera leerte algo de lo que está en el Facebook. Hay algunas preguntas que le vamos a pedir a tu equipo, porque preguntan sobre cosas de pasaportes y algo así, si se asoman al Facebook para poderlas contestar. Lupe Torres Torija dice, hola, qué buen tema. Pati Sabiñón dice, nunca me imaginé lo difícil que fue en la frontera para nuestra gente. Felicidades por el trabajo realizado y la humanidad con la que la realizan. Teresa García desde Querétaro, saludos y felicidades al embajador. Vienen bastantes saludos, muchas gracias por todos los saludos. Y dice Angie, pregunta, cónsul, entonces usted sí ve la inseguridad por el crimen organizado? Mencionaba el problema de la seguridad y el crimen organizado como un factor que ciertamente no ha ayudado a recuperar los niveles de ingreso de sur a norte que teníamos por San Isidro en el 2001. El hecho que, te digo, sea una gráfica como una hamaca, quiere decir que apenas en el 2023 estamos consiguiendo los niveles que teníamos hace 22 años. Y el principal factor de eso tiene que ver con las nuevas regulaciones que aprobó el gobierno de Estados Unidos y el Congreso, como por ejemplo el famoso Patriot Act, a raíz de los ataques de septiembre del 2001. Pero tampoco ayudaron las recesiones, tampoco ayudaron los problemas de seguridad pública en algunas regiones del país. Tampoco ayudan las imágenes que uno ve a veces de México, que quien viaja a México, quien conoce a México, quien está familiarizado con México, sabe que esas imágenes no representan ni por mucho al México de la mayoría de los mexicanos o al México cotidiano que viven la mayoría de los mexicanos. Pero hay muchos televidentes de este lado de la frontera que lo único que ven son esas escenas. Es lo único, su único acercamiento, su único vínculo con México. Y eso nos pega muy fuerte. No que no tengamos problemas de crimen organizado, por supuesto que los tenemos, pero un problema serio que tenemos es la percepción que de México existe en este país. A la gente se le, perdón, nada más rápidamente, a la gente se le olvida
a la gente se le olvida que los medios no reflejan objetivamente la realidad de ningún país, ni de México ni de ningún otro país. Los medios son intermediarios entre esa realidad que difunden y el televidente que la consume. Pero como intermediarios que son, pues son un filtro que deja pasar ciertas narrativas y ciertas historias que sin dejar de ser verdaderas, pasan más rápidamente porque son quizás comercialmente más atractivas que otras narrativas y otras realidades que sin dejar de ser objetivas y verdaderas, pues no fluyen igual porque pues no son igual de atractivas en términos noticiosos. Yo quisiera destacar también entre estos ejercicios de diplomacia que has hecho y de cómo tienes la sensibilidad para los sandieguinos y para los baja californianos. Comparte un poquito con nuestro auditorio cómo llevaste el pop culture mexicano a Estados Unidos, a San Diego, que es tan importante, y también este ejercicio de biotech, ¿no? De la biotecnología, que es algo muy fuerte también en San Diego. Sí, la verdad son dos ejemplos de proyectos muy interesantes que promovimos aquí en el Consulado General de México en San Diego y que espero se sigan promoviendo año con año. Bueno, en el caso de biotecnología cada 2 años, porque regresa la convención a San Diego cada 2 años. En el caso, y en el caso de biotecnología, pues es evidente que San Diego es la capital de la biotecnología en Estados Unidos, quizás junto con San Francisco y Boston. Es aquí en donde hay un mayor número de empresas dedicadas a las ciencias de la vida. Y Baja California, de manera casi natural, sobre todo Tijuana, pues está desarrollando en un hub muy importante de empresas que le dan batería a estas llamadas startups, que son empresas pequeñas de alto contenido tecnológico, que les empiezan a dar batería para poder por lo menos hacer parte de los procesos productivos compartidos a través de la frontera. Como sucede con las maquiladoras, nada más que en este caso, pues estamos hablando de una industria muy diferente, ¿verdad? Porque es una industria que depende mucho del poder de las ideas, de la innovación y de la tecnología en materia de las ciencias de salud. Entonces, lo que hizo el consulado fue, ahora que viene la convención Bio a San Diego, hace 2 años, el año pasado, en el 2022, entonces contactamos a empresas mexicanas que querían entrar a la industria o que ya estaban en la industria. Le decimos, pues vamos a pasar la charola porque nadie tiene recursos para poner un pabellón, y así lo hicimos. Y fue un pabellón de México que afortunadamente dejó huella. Ahora que se fueron a Boston en este año, mi colega Alberto Fierro y su equipo hicieron muy dignamente la representación de México en el pabellón de Bio 2023, y ahora que vengan a San Diego en el próximo verano, en el 2024, pues también habremos de tener un pabellón de México en el 2024. En el caso de Comic Con es distinto, porque ahí Comic Con es la convención más grande que tiene lugar en San Diego. Es un festival que celebra y promueve la cultura popular de Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, sino todo el mundo. Ahí lo que el consulado hizo fue crear una Casa México. Ningún país tenía una casa, pero nosotros quisimos crear una Casa México que sirviera de punto de encuentro, como una especie de hospitality suite, para que los 150,000 personas que venían a participar en el festival de Comic Con pudieran ahí en Seaport Village, caminando rumbo o desde el centro de convenciones, toparse con la Casa México y tener ahí un
una probadita de tequila o de vino tinto o gastronómica o un folleto de turismo o había talento todo el tiempo de música, de bailes, de distintos artistas promoviendo la cultura popular mexicana. Es decir, es una gran oportunidad para promover nuestra cultura popular. Ya lo hemos hecho durante 2 años. El puerto de San Diego es nuestro socio porque nos presta una casa y espero que lo sigan haciendo porque realmente Comic Con es un festival padrísimo para quien asiste a él y una gran plataforma, una gran oportunidad como plataforma para promover a México y a su cultura popular. Cónsul, uno de los problemas más serios que hay en este momento es el asunto de la migración, que tiene varias facetas, que tiene la faceta humana y también tiene el evento político que viene en Estados Unidos, que es la elección, y que puede ser una pelota de juego dentro del interés de despertar, pues que los partidos que voten por ellos eventualmente van a ser probablemente la migración, un tema duro. ¿Quieres hacernos un comentario, por favor? Sí, cómo no. Haría 2 comentarios principales. Uno, la verdad es que esta frontera que compartimos está ligada al mundo de una manera que nos cuesta trabajo todavía entender. Estalla la guerra en Ucrania y por aquí pasan los ucranianos buscando acceso a los Estados Unidos. Venezuela se colapsa por problemas internos y por aquí van a pasar los venezolanos tratando de llegar a los Estados Unidos. Las crisis que suceden en todo el mundo tienen una manifestación casi inmediata en la frontera y Tijuana, una tierra de inmigrantes, pues trata de hacer lo mejor posible para atender las necesidades de esos nuevos inmigrantes que van cambiando rápidamente. Son cada vez menos mexicanos, ¿no? A veces a los mexicanos nos cuesta trabajo reconocerlo, pero si uno ve la pirámide demográfica de los mexicanos en Estados Unidos, se puede ver cómo los jóvenes que antes eran la mitad de las barras se van haciendo más chiquitos y las personas de edad mediana o madura van creciendo como proporción del total. Eso es porque ya no están llegando tantos jóvenes y los millones de mexicanos que formaban parte del éxodo, hay que recordar que entre 1965 y el 2015 hubo 16 millones de mexicanos. Ese es el éxodo de gente que vino a los Estados Unidos. La mayor parte de ese éxodo pues, permanece en Estados Unidos y se ha ido envejeciendo. Entonces, los mexicanos ya no son los protagonistas de esos flujos, pero ya ahora son 100 y pico de nacionalidades los que uno ve transitar en el aeropuerto o ve en la frontera. Entonces, eso representa un reto mayúsculo para la región en términos de, pues, uno, la infraestructura fronteriza, que está diseñada para facilitarle la vida a los viajeros frecuentes, no necesariamente a los migrantes de otros países que quieren cruzar aquí legal o ilegalmente para solicitar asilo o para cruzarse entre puertos de entrada, ¿verdad? Entonces hay que proteger esa infraestructura sin dejar de respetar los derechos humanos de las personas que migran, porque de acuerdo con nuestra ley, el migrar, el querer salir del país, no es necesariamente un delito, ¿no? No es un delito. Por otro lado, tiene implicaciones muy importantes porque pues en buena medida tenemos que bailar al compás de lo que establece la estrategia de control migratorio de Estados Unidos. Eso hay que decirlo con claridad, ¿no? Finalmente, la gran mayoría de los migrantes que llegan a México no están buscando establecerse en México.
algunos lo hacen, pero la gran mayoría lo que quiere es migrar a los Estados Unidos a la primera oportunidad. Y en el proceso nos hemos convertido en un país, ya no solo Tijuana, sino todo el país, en un país receptor de solicitantes de asilo, de refugiados, de personas extranjeras que piden asilo en México. Este año quizás lleguemos a más de 150,000 refugiados, rompiendo nuestro récord de hace un par de años de 130,000. Todo esto está pasando en buena medida porque somos ese país de tránsito para muchos extranjeros que quieren llegar a los Estados Unidos. Y nuestra política de control migratorio y nuestra política de promoción de migrantes para que vengan a vivir a México, pues se desdibuja en la medida en que muchas veces tenemos que actuar rápidamente y en respuesta de políticas de control migratorio impuestas por nuestro vecino del norte. Ay, se nos acabó el tiempo. No, se nos quedan preguntas en el Facebook. Muchas gracias Angie y a todas las personas, Valentina, Lucía. Le vamos a pedir a tu equipo si se asoman, embajador, por favor, a darle una respuesta ahí, o si nos ponen por mensaje directo su correo electrónico, claro que sí, con mucho gusto vamos a contestar. Y pues muchísimas gracias, embajador. Señor Galicot, si quieres despedir y pedirle un cierre al cónsul, por favor. Solo quiero decir unas palabras que dice Patricia Viñor, dice: estoy encantada de escuchar el programa, se nota cuando alguien ocupa un puesto para el que está muy bien preparado, qué orgullo de funcionario público. Es muy... Señor Galicot. Pues muchas gracias, embajador, nos has dado un regalo de tu sabiduría, tu sapiencia, de tu bondad, de tu conocimiento de tantos temas que hemos tocado y más que nos faltan. Te queremos mucho, eres familia aquí en la región. Y bueno, pues te pido que nos digas unas palabras finales, sobre todo en la binacionalidad que vivimos. Con mucho gusto. Primero, pues nosotros nos comprometemos a responder todas las preguntas a más tardar mañana. Ya a estas horas ya se fue mi equipo, pero a más tardar mañana nos aseguramos de que todas las preguntas específicas sobre trámites del consulado y otros temas sean respondidos en el Facebook, con mucho gusto. Segundo, que admiro mucho a Tijuana Innovadora, al trabajo que ustedes hacen para promover la imagen de Tijuana y de México indirectamente con su trabajo cotidiano. Dejan huella y por eso me da mucho gusto asociar que el consulado esté asociado con Tijuana Innovadora en cada oportunidad. Es un placer trabajar con ustedes, Claudia, don Pepe. Y tercero, pues decirle a quien nos esté escuchando que a nadie le conviene un consulado débil, que si el trabajo del consulado es promover los intereses y velar por la protección de los derechos de los mexicanos en esta jurisdicción, es incumbent, ¿no? Es responsabilidad de todos los mexicanos que viven aquí el fortalecer a su consulado, el promoverlo de distintas maneras. Mucha gente nos ayudará repartiendo becas o repartiendo información sobre becas o procurando fondos para que nosotros podamos dar más becas o sirviendo voluntario en una en la ventanilla de salud o simplemente ayudándonos a que quien tiene temor de venir al consulado o inseguridad, pues pierda ese temor y animarlo a que venga. Repito, a nadie le conviene un consulado débil y creo que de la comunidad depende que este consulado siga siendo una institución fuerte y capaz de defender los derechos e intereses de los mexicanos en el condado de San Diego. Pues muchas gracias, señor Galicot. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en estas transmisiones de Facebook. Gracias a Gabriela Palazuelos, tras bambalinas, directora de marketing, y embajador. Un gusto haberte tenido con nosotros una vez más. Seguimos encontrándonos, seguimos trabajando. Y a todos ustedes, gracias por lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Y nos vemos el próximo jueves aquí a las 6 de la tarde en A Tiempo y Bien, en esta temporada binacional. Vamos a tener a Pedro Ochoa,
que es un funcionario que tiene mucho conocimiento sobre las relaciones binacionales en cultura. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Tijuana. Tijuana. Tijuana Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. Is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border, is a dynamic destination, and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future. Tijuana. 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 Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. Is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego